Hoy me acompañas a la ciudad subterránea de Edimburgo. Aquí sucedieron todo tipo de situaciones, la vida cotidiana de hace siglos, la devastadora peste negra e historias reales de las personas que vivieron y murieron aquí. Hoy te vienes conmigo a The Real Mary King's Close, un lugar lleno de historia, leyenda y misterios, y hoy te lo voy a contar todo en este vídeo. ¿Preparado para la aventura de hoy? Dentro vídeo. Comenzamos con el videazo de hoy. Acabamos de llegar a Escocia prácticamente y hoy me siento especialmente afortunada porque el equipo de Mary King's Close me ha dejado entrar y grabar aquí en exclusiva, ya que normalmente no se puede, así que desde aquí quiero dar las gracias a todo el equipo por dejarme estar aquí hoy. Primero voy a empezar comentándote qué es un close, y es que un close es un pequeño callejón que conectaba la Royal Mile, que es la calle principal del centro de Edimburgo, con el resto de la ciudad. Este lugar debe su nombre a Mary King, una comerciante del siglo XVII que llegó a ser reconocida como burgess, es decir, ciudadana con privilegios para comerciar y participar en la vida de Edimburgo, algo muy poco común para una mujer en esa época. En la Old Town, estas callejuelas estrechas normalmente llevaban nombres de personas relevantes en aquellos tiempos, con lo cual este se llama Mary King en honor a esta mujer de la que os he contado ahora mismo. Hoy lo vemos como esta ciudad subterránea detenida en el tiempo, pero antiguamente se veía más como este close que te dejo por aquí, que no estaba sepultado, como es el caso de Mary King's Close. Todo cambia en 1753 cuando se construye el Royal Exchange, que es un mercado enorme para comerciantes en esos tiempos. Hoy en día es un edificio gubernamental y sepultó algunos edificios que estaban antiguamente en esta zona. Gracias a eso, hoy en día podemos recorrer estas habitaciones y casas como si no hubieran cambiado. Ahora mismo nos encontramos en la Ley House, que es en escocés Low House en inglés y Casa Baja en español. Se llamaba así porque aquí vivían las personas de clase más baja, y no solo eso, sino que estaba en el nivel más bajo de todo el edificio. Con lo cual, en aquella época te puedes imaginar las condiciones sanitarias que había en este lugar. Para que te hagas una idea, en este espacio podían estar hasta 12 personas, 2 familias, y es que es súper pequeño. El techo era muy bajo, anteriormente en esa época no existían los arcos, con lo cual estaban a la altura de las puertas, que era bajísimo, casi agobiante. El suelo no era de madera, sino de tierra compactada, como esta que te enseño por aquí, así que eso añadía un poco más a todo el polvo y el ambiente que se respiraba. Y para que también te imagines, en lugar de velas con cera como estamos acostumbrados a día de hoy, se quemaba con manteca de cerdo o aceite de pescado, que te puedes imaginar el hedor que desprendía. Y no solo eso, sino también el humo negro y tóxico que se respiraba. En la parte más alta de este edificio también se alojaban personas de clase alta y media. Lo que pasa que las plantas bajas las reservaban para la gente de clase más baja. Este cubito tan hermoso que te enseño por aquí era el baño que se compartía entre todas las personas de la casa. Cuando estaba lleno, se tiraba por la ventana al grito de Gardyloo. Si estabas en esa época y oías este grito, debías apartarte rápidamente, ya que inmediatamente iban a caer muy cerca de ti un cubo bien grande de excrementos y aguas residuales. En aquella época era muy común ver establos dentro de las viviendas, y esto también facilitaba la transmisión de enfermedades, de pulgas y demás, y obviamente afectaba también a las condiciones higiénicas del lugar. Y esto nos lleva a la siguiente estancia de este close, que vas a flipar. En esta casa vivía la familia Craig,
El padre, Andrew Craig, solía trabajar como carpintero, pero en la época donde la peste negra atacaba la ciudad con más intensidad, que fue entre 1644 y 1646, se le pidió que trabajara como sepultador en la ciudad. En estos 2 años la peste fue arrasadora, se calcula que más o menos mató a la mitad de la población de la ciudad y, como no, Andrew Craig no salió airoso de esta situación. Se dice que un día llegó a su casa, les dio un último beso a su familia y murió después de esto, no sin antes haberle contagiado esta enfermedad a sus hijos y a su mujer. Los síntomas de esta enfermedad eran espeluznantes: fiebre altísima, vómitos de sangre, bubones negros en axilas e ingles llenos de pus y sangre, y en su forma neumónica la gente tosía hasta ahogarse en cuestión de días. Sin duda nadie estaba a salvo, pobres y ricos ambos morían de esta letal enfermedad. Uno de los personajes más recordados del Close fue el doctor de la peste, Dr. George Ray. Este fue llamado para sustituir a otro doctor de la peste que también había muerto por atender a otros enfermos. Su aspecto debía de ser terrorífico. Llevaba una túnica encerada para repeler fluidos y una máscara con forma de pico rellena de hierbas como lavanda, romero y menta. Estas funcionaban muy bien para repeler el olor y, en teoría, filtrar el aire. El pico funcionaba como filtro porque creían que la peste se transmitía por los malos olores o miasmas, que se decía que eran espíritus apestosos. Los cristales en los ojos protegían del aire corrupto y el bastón largo servía para no tocar directamente a los enfermos, e incluso también se usaba para tomarles el pulso, curiosamente. George Ray arriesgaba la vida drenando bubones con cuchillas o cauterizándolos con hierro candente, y todo esto lo hacía por una suma muy elevada de dinero. Aparte de aislar a los vecinos contagiados en sus casas, también tenían otra alternativa, que era aislarles en esta casa de cuarentena. Como estas tenían varias, estas se encontraban a las afueras de la ciudad y, por lo visto, algunos vecinos de clase baja aprovechaban la oportunidad para fingir que estaban contagiados y les dieran alimentos frescos y cerveza gratis. Esto estaba seriamente penado, así que mucho mejor que no te descubrieran. La cuarentena era casi siempre una sentencia de muerte, ya que si no estabas contagiado, normalmente convivirías con gente que sí lo estaba, por lo que tú acabarías en las mismas condiciones. Y si la peste ya convertía este escenario en aterrador, muchos creen que lo que ocurrió después es mucho más impactante. Estando en este lugar tan antiguo, por supuesto, también tiene estas historias paranormales que tanto te gustan, y la más famosa es la de la niña Annie. En los años 90, una medium japonesa viene por aquí a detectar actividad paranormal y que se encuentra cuando entra a esta habitación una sensación de tristeza que la inunda, y cuando se da la vuelta algo la agarra de su vestido. Esta medium asegura haber sentido la presencia de una niña que se sentía en ese momento tremendamente triste. Algunos rumores dicen que la niña estaba afligida porque sus padres la habían abandonado ya que tenía la enfermedad, o sea, la peste negra, y también he visto por ahí que Annie se encontraba de esta forma porque había perdido su muñeca. Desde entonces los visitantes dejan juguetes y ofrendas que la niña Annie puede utilizar a su gusto y así estar menos triste.
Además hay testimonios de sombras que cruzan los pasillos, pasos en habitaciones vacías, voces que susurran y bajadas repentinas de temperatura. Ya te digo yo que pasear por aquí solo tiene que ser un reto. La habitación de Annie forma parte de una casa del siglo XVII en la que vivían algunos de los más acomodados. En esta casa podemos ver más privilegios de los que tenían las clases más bajas. Los techos eran un poco más altos, los suelos eran de madera más conseguidos y, por ejemplo, prendían las velas con cera de abeja que olía bastante mejor que el aceite de pescado que te he comentado antes. Uno de los últimos habitantes del Close fue Mr. Chesney, que vivió en el Close mucho después de su decadencia. Desafortunadamente no podemos ver su casa porque por health and safety o motivos de salud no se puede entrar, ya que las paredes están pintadas con arsénico. A esta familia se le trató de echar durante muchos años hasta que en 1902 fueron finalmente expropiados. Esto fue porque el edificio de arriba fue expandido, con lo cual no podían tener a nadie viviendo debajo. Estamos en el taller ahora mismo del señor Chesney, que es la persona que vivía en la casa que te acabo de enseñar. Este era un saw doctor, que se llama en inglés, que es una persona que hace sierras, literalmente. Te enseño por aquí arriba en el techo, tenemos los ganchos originales que usaba este señor a la hora de hacer sus sierras. Como te he dicho al principio, estas son todas personas reales que vivieron vidas reales en este close. Como te decía, Mary King's Close no es ninguna invención turística. En estas habitaciones murió, trabajó, vivió, sufrió la peste un montón de gente que a día de hoy tenemos la suerte de poder conocer un poco más por lo que hay documentado. ¿Y tú entrarías aquí sabiendo que este fue un escenario de la peste negra? Déjamelo en comentarios. Y bueno, mi gente, este vídeo termina aquí. Espero que lo hayas disfrutado tanto como yo. Me ha encantado poder ver mejor el The Real Mary King's Close. Solo para mí en este caso, que ha sido todo un honor, la verdad, y una oportunidad increíble. Así que de nuevo, muchísimas gracias a The Real Mary King's Close por darme esta oportunidad que yo con brazos abiertos he recibido. Y a ti, ¿qué te voy a decir a ti? Es que tengo un montón de vídeos preparados para esta vuelta a Escocia. Ya sabes que viene el Spooky Month o el Halloween Month o el mes de Halloween y de las historias de terror. Y como ya sabes, Escocia es un gran escenario para esto, y es que tengo un montón de lugares en mi lista que te van a encantar y algo que ojalá que salga bien, que tengo preparado y que me habéis pedido muchísimo. Así que prepárate para una vuelta a Escocia súper movidita, como a ti te gusta, con muchas historias interesantes en lugares increíbles, como siempre, cada semana cumpliendo. Por cierto, muchísimas gracias a todo el mundo que me ha dado ánimos con la mudanza. Si no sabes de lo que estoy hablando, sígueme en Instagram y en TikTok y sabrás mucho más de mi día a día. Y como siempre, te mando un besazo y un abrazo. Muchísimas gracias de verdad, de corazón, por estar ahí. Yo creo que para cuando haya subido este vídeo habremos llegado a los 50.000 y estoy preparando un especial para agradecerte tu apoyo constante. Así que lo dicho, ¡chao!